tenemos bastantes novedades en materia de historia. Como ustedes lo han pedido en cada edición del Multiverso, vamos a estar conversando con Nelson Lobos, quien es historiador, académico de la Universidad de Concepción, respecto a un personaje de la historia, su legado. Me refiero a Vicente Benavides, una figura bastante controversial, pero que sin duda el día de hoy en Multiversos queremos conocer cómo su historia también ha impactado en temáticas bastante importantes dentro del desarrollo y el contexto histórico de nuestro país. Así que atentos allá a todo lo que se viene en materia de historia. Luego también vamos a estar hablando de la Diógenes digital. ¿Cuántas veces tú en tu teléfono te avisa que el almacenamiento está lleno, que tienes una sobrecarga de documentos, de archivos, y muchas veces eso te genera ansiedad, frustración? Para esto vamos a estar conversando también con la doctora Mabel Urrutia, directora del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Concepción, para ver los efectos que nos genera esto en nuestra vida diaria y también cómo podemos mejorar ciertas estrategias para también abordar este aparato que a veces nos genera bastante ansiedad. Por último, vamos también a estar conversando con Agustín Landa respecto de un experto en temáticas de sostenibilidad, de desarrollo territorial. Viene desde México a Multiversos para conversar cómo está el contexto también en esta materia. Y por último, toda la actualidad junto a Matías Schneider. Así que con la música de Arturo Sandoval comenzamos una nueva edición del Multiversos. And it's not just a concert, it's the concert. Are you ready for some Latin jazz? Come on, say yeah! Are you ready for Mr. Arturo Sandoval? All right, let's bring him in, Arturo Sandoval. Siempre destacamos a las grandes bandas, pero qué importante también reconocer a los instrumentistas. En el día de hoy, 6 de noviembre, cumple, ¿cierto?, años nuestro querido Arturo Sandoval. Y si hablamos de grandes, el día de hoy estamos nuevamente en este bloque de historia conversando con Nelson Lobos, historiador y académico de la Universidad de Concepción, respecto a una figura controvertida, importante, y que tú en el capítulo anterior mencionaste que te gustaba bastante, Vicente Benavides. ¿Cómo estás, Nelson? Mari Lamien. Mari Lamien. Chemolini. Ahí me pilla. ¿Cómo estás? Ahí me pillaste. May Chemolén. Chemolén. El Chemolén esa es más lafkenche, de la zona de la costa. Más hacia Temuco es como el Caimí, por ejemplo. Se ocupa más esa. Hay distintas formas de preguntar
cómo ha estado. Mira, eso es lo importante que nos gusta también cuando invitamos a Nelson, que nos revela, ¿cierto? De alguna forma cada día nos va enseñando respecto también de nuestra historia, a partir también del lenguaje. Y hoy hablamos de un personaje que, como tú mencionabas, Vicente Benavides, ha sido controversial, querido por muchos, odiado también. ¿Qué rol tiene también Vicente Benavides en la historia y específicamente en la guerra también de la independencia de nuestro país? Vicente Benavides, hasta cuando comienza el periodo de independencia, la verdad que no destacaba. Él era, mencionaban en otra conversación pasada, él era hijo del encargado de la cárcel de Quirihue a fines del siglo XIX nació él, o sea, XVIII, perdón. Y ya en esa época tan estratificada, sobre todo en la estratificación de las castas para los españoles, ¿cierto? Indio, español criollo, español peninsular, etc. Vicente Benavides era un, comillas, mestizo, nacido obviamente Quirihue, y que sin muchas posibilidades de desarrollarse en la vida. Y él encontró el desarrollo profesional y digamos, personal en el ejército, como la mayoría de los hombres de la época. Cuando estalla el periodo de la independencia, él era un soldado más, partió siendo del bando patriota, apoyando obviamente las campañas de la patria o los separatistas, dependiendo cómo se vea. Pero al poco tiempo cambió de bando y empezó a pelear a favor del rey. Y para que veas cómo eran, hoy uno se imagina una guerra, cómo se van a identificar entre los dos bandos, los soldados. No, hay un soldado por ahí que se dio vuelta la chaqueta, ¿cierto? Y se vino para acá. De repente, en ese periodo donde las bases del ejército de uno y otro, de otro bando, eran la misma población local. Entonces, muchos de ellos primero se conocían, no había mucha gente, entonces era fácil ver, oye, pero ese es Benavides, pues, este es el de Quirihue, el que después estuvo en Santiago, y ahora está en el otro bando, este es un traidor. Uno dice, oye, pero ¿cómo se identificaron entre tantos miles? Bueno, eran pocos y además se peleaban los mismos soldados en el fondo. No era que llegaran muchas huestes de afuera, sí, llegaron, pero normalmente era la misma gente de acá la que peleaba unos con otros. Entonces, Benavides parte haciendo este cambio, partiendo por un bando patriota y luego se cambia al bando del rey porque tuvo problemas ahí con los ascensos y no le agradó, digamos, la... ¿Pero cuál fue el gatillante de esa perspectiva que haya cambiado de bando de alguna manera? Bueno, en mi opinión, el tema que no fue debidamente considerado como le estimaba que debía ser considerado, pero sobre todo la historiografía siglo XIX y autores como más conservadores y a lo mejor a veces sin tanto rigor, si uno ve unas publicaciones en internet, porque era un traidor, no era un salvaje, un bárbaro, un hombre de costumbres bajas, atacan a lo social, al origen, etc. Benavides, bueno, tiene este cambio, por supuesto, siendo alguien no destacaba, pero al poco tiempo, dentro de la guerra, es capturado en una de las correrías ahí por el bando patriota y de hecho, él había se le habían encomendado labores de inteligencia dentro del bando realista. Porque tenía, de su perspectiva, también tenía una mirada muy estratégica respecto de cómo se tenían que desarrollar las guerras y el rol que él también cumplía desde esa perspectiva. Es que era un soldado. Ahora uno se pregunta cómo llegó claro, a tener un rol tan importante dentro de, siendo un soldado más. Llegó a tener ese rol para que sea como que él se haya hecho pasar como que estaba con los realistas y que finalmente termina realmente pasándose al bando de ellos. Porque fue tuvo un rol importante dentro de la monarquía también. Pero más adelante, porque al principio era un NN, entre comillas. Entonces, él traiciona esta misión, empezó a jugar a dos bandos, digamos, traiciona esta misión y es capturado. Y junto a su hermano son fusilados. Y todos dirán en la casa, murió Benavides, entonces se acabó el programa y nos vamos, claro, listo, y propaganda. No, Benavides sobrevivió al fusilamiento, no su hermano, lo dieron por muerto y después se escuchó que Benavides estaba por ahí. Y volvió a pasarse al bando patriota. Y volvió a traicionar al bando patriota. Y ahí ya definitivamente, ahí volvió a ser capturado
y volvió a ser fusilado, pero esta vez para asegurarse de que estaba muerto y bien muerto. Con un sable se encargaron de pegarle aquí en el cuello, creo que en el lado izquierdo, de manera de que muera. Y no murió Benavides tampoco. Entonces ahí ya se empieza a tejer entre la población general en Chile el mito de Benavides. Claro. Este tipo inmortal. No muere. Para unos Dios lo está protegiendo, para el bando realista. Para el otro bando, no sé, estará encomendado a fuerzas oscuras. Y Benavides, eso más encima, le cortaron acá los tendones, entonces le generó un rictus en la cara que también le da un aspecto bastante intimidante. Y ahí empezó a ascender de a poco, porque quien estaba al mando de las fuerzas, pensemos, viene el ejército de San Martín, derrota después ya a los realistas, los expulsa hacia el sur, queda sitiado Concepción, que lo hablamos la semana pasada con el tema de Freire, Concepción Talcahuano, es expulsado el ejército hacia el norte, los realistas retoman, se van en la ofensiva y son derrotados definitivamente. ¿Y quién queda al mando de las fuerzas? Sánchez, que él era oficial español, de los con formación militar, etcétera, de casta, digamos, como se decía en esa época. Y él termina yendo a Valdivia, y en Valdivia se acuartela. Entonces, estuvo en Talcahuano, y ya quien lo reemplaza y quien empieza a formar bajo su mando primero fue Benavides. Y ahí empieza a destacar la figura de Benavides ante esta ausencia de autoridades enviadas desde el Perú, desde el Cusco, hacia la zona, empieza a destacar Benavides. Nelson, tú al inicio del programa me saludaste, ¿cierto?, en Mapudungú, y desde esa perspectiva también él tuvo una relación bastante cercana con nuestros pueblos originarios. Me gustaría que pudiéramos profundizar también desde cómo el rol que tuvo en este contexto y sobre todo la importancia también de los pueblos originarios con Vicente Benavides. Hay que considerar, también lo hemos conversado varias veces, de que la nación mapuche hasta el día de hoy siempre su estructura política es horizontal, no es vertical, no es que obedezcan a un presidente o hayan obedecido. Entonces cada territorio se autogobernaba y cada núcleo, o sea, desde la familia, Lof, Alrehue, Lerrehue, Putalmapu. Y Benavides tuvo una relación muy cercana con los lafkenches, o sea, los de la costa. Entonces Benavides, incluso, si no me equivoco, cerca de Lebu, hay unas cuevas que dicen... Las cuevas de Benavides. El Lebu en la Ciudad del Viento, más conocida. Entonces, en la provincia de Arauco. Que ahí Benavides se habría ocultado y habría tenido el fuerte, hacía fuerte ahí. Entonces se desaparecía un tiempo, acumulaba fuerza, recibía recursos también de Perú, no muchos, pero al principio era como asumió este rol de liderazgo que quería él, este reconocimiento social, militar, y empezó a liderar las fuerzas que fueron quedando de manera exitosa al principio, pero con una alianza importante con los lafkenches, que después de la masacre que propinó Freire a los lafkenches en 1817, se le sumaron los angolinos, pero así como Benavides lideraba a los lafkenches, no es que los lideraba, era su aliado principal, también en Angol, la zona de Angol, de Mulchen, tenían a otro aliado español, Juan Manuel de Picó. Juan Manuel de Picó, que era un comerciante español que estuvo radicado en Valparaíso, y cuando ocurrió todo esto de la independencia, él tomó las armas, estuvo en el norte también, tomó las armas y decidió defender al rey. Era un hombre en general culto, muy inteligente, pero claro, aquí uno dice, ¿por qué a Juan Manuel de Picó, que fue realmente un adversario temible, que puso en jaque de repente el control de la República en el sur, y tan sanguinario, comillas, en una guerra a muerte, como explicábamos que se le denominaba a este periodo? Jorge Pinto discrepa de esa definición. ¿Por qué a él sí se le dice que era un caballero? La historiografía y los más duros de los duros conservadores de nuestra historiografía dicen eso, y de Benavides no, porque él nació en la península ibérica.
De hecho, a partir de lo que tú comentas, como que está esta figura de odiado, amado, ¿cómo se reconfigura también su rol y cuál es en realidad la percepción que tienen del respecto de la historia y sobre todo de él defender las ideas o verlo también como un villano? Es que Benavides, bueno, tiene esta como dualidad. Esta dualidad, este sufrimiento, también la discriminación. En esa época también lo llamaban traidor, porque como él era nacido en el territorio, había montones de soldados que eran nacidos en el territorio y que pelearon por acá en lo que había en Chile, y que pelearon por el rey. Pero como él era cabeza, era inaceptable. Y aparte que había estado jugando a los dos bandos. Por eso hago la comparación con Juan Manuel de Picó, que él era nacido en la península ibérica, y por eso hay un respeto más hacia él, porque sí, está bien que él defienda al rey, porque él es español, en cambio los de acá deberían defender a la patria. Y Benavides, básicamente sí, él defiende la bandera del rey, aplica, pero de manera sin perdón y sin piedad, las órdenes del rey de ejecutar a todos los... que no estén de acuerdo con su idea. No tanto, bueno, en la práctica sí lo hizo, sí, pero a todos los no españoles que se involucraran en la guerra. O sea, oficiales irlandeses, franceses, qué sé yo, ingleses que estuvieran involucrados acá, fuesen tomados prisioneros, se les ejecutaba inmediatamente. Entonces Benavides lo hace, y bueno, y también la historiografía conservadora se encarga de resaltar eso. Pero él, por supuesto que su rol en este periodo fue un rol estrictamente militar, no hablemos de ideas, de construcción, se le critica. Fue más estratégico, o sea, pero no se le reconoce... ¿No tanto del pensamiento, dices tú? No se le reconoce como un gran estratega. Yeah. Al principio tuvo algunas victorias, pero después, la verdad, un descalabro tremendo. Tuvo muchos problemas con Juan Manuel de Picó, no lo toleraba Juan Manuel de Picó, porque también era más rústico Benavides, él era más refinado en sus modales, y había otros también, los hermanos Pincheira, que eran otra parte como de este grupo, Bocardo, que estaba con los pehuenches también en la cordillera, Senociaín, que era otro, ese finalmente se rindió a la República y murió de viejito en algún lugar dentro de Chile. Fue el único como de esos líderes que estuvo, pero Benavides fue nombrado general de los ejércitos del rey desde el Perú, acá como la resistencia. Benavides fue nombrado oficialmente, o sea, el tipo estaba pero fascinado. Y él es el que, por ejemplo, que acá en la batalla de Tarpeyanca, que hace pocas semanas atrás se llevó a cabo su conmemoración, y que de acá el grupo de historia, acá la Galería de la Historia de Concepción también, que está este grupo que hacen las recreaciones históricas, lo hicieron. Él participa en Tarpeyanca. ¿Qué pasó en Tarpeyanca? En Tarpeyanca él venía, en el fondo, tenía planificado atacar a las fuerzas patriotas que estaban en Los Ángeles. Los pehuenches con Mañil Bueno, Huanteche son los mapuches de la zona de Temuco hacia la cordillera, y los pehuenches de la cordillera, también mapuches, atacan Los Ángeles, pero venían con tanto ímpetu y eran tantos que era imposible la defensa, y se empieza a retirar poco a poco las defensas, o sea, poco a poco se empieza a retirar el pueblo. No eran solamente los soldados, mujeres, ancianos, niños, entonces el avance era lento. Y cuando llegan al río La Laja y lo cruzan, quedan encerrados en un islote grande, y por el otro lado aparece Benavides. Y literalmente los cercan, los mapuches queman Los Ángeles y quedan cercados. Entonces se rinden, y las fuerzas patriotas y su oficialidad fue ejecutada. Pero no fue ejecutada de cualquier manera. El lonco catrileo de Nagche, que son los de Purén, Lumaco, etc., él pidió poder ejecutar a los prisioneros de mayor rango, los más valientes, y se ejecutaron a la usanza mapuche, que era una ejecución ritual, a diferencia de la ejecución española, digamos, hispano-chilena, que era una ejecución punitiva, al castigo, listo, pum, se acabó. Y había que matarlo y después se descuartizará y se repartirá para asustar al resto, etc. Acá no, acá hay una persona que tiene fuerza, tiene Nehuen, ¿cierto?
y es valiente, y a mí me interesa tomar su espíritu, tomar su fuerza. Y que eso perduró, estamos hablando del siglo XVIII, o sea, principio del siglo XIX. Y ahí se le ejecuta, había distintas maneras, pero en esta época era con las lanzas, se le rodeaba al prisionero, se lanceaba y se levantaba varias veces haciendo el ya, y se levantaba hasta que moría. Si tuviéramos que, tú hablaste de diversos lugares a nivel territorial respecto de Vicente Benavides, hablamos de la provincia de Arauco, en este caso de Lebu, hablamos de Los Ángeles. Si tuviéramos que generar como los hitos principales de Vicente Benavides en la historia de Chile desde la región del Biobío, ¿por dónde partiríamos? Bueno, Arauco, Lebu, porque ahí está su base de operaciones. Sobre todo más Lebu, porque él estuvo mucho tiempo en Arauco, pero de hecho le mataron un hermano, otro hermano le llegó un cañonazo desde la fortaleza ahí en San Pedro, no en Arauco. Pero él, esa era su zona de operaciones principal, donde él se retiraba. El cura Ferreú también estaba con él ahí, que lo apoyaba, que después, cuando Benavides desapareció del mapa, quedó él. Después, y él operaba en el fondo entre el río Maule y el Biobío. Concepción, Talcahuano, recordemos que tuvo sitiado Freire en Talcahuano, perdió en la batalla ahí en Talcahuano, después perdió en la batalla de la Alameda de Concepción, que hablamos de ella en el capítulo pasado. No preparó bien la retirada, y sobre todo la derrota más potente tal vez que él tuvo fue la de la batalla de Las Vegas de Saldías, que eso fue a la salida de Chillán. Ahí la verdad que fue un descalabro brutal para el ejército realista, y ahí los patriotas afianzaron bien el territorio. De hecho, ahí se conmemora en Chillán, Las Vegas, Saldías, todo el territorio en esa zona. Y ahí quedó muy debilitado Vicente Benavides, atravesó por todos los cerros acá, por Hualqui, qué sé yo, el Maitén, llegando, y ahí cruzaron por Santa Juana, y ahí volvieron otra vez a Arauco. De hecho, acá estamos viendo algunas imágenes también de ciertos rescates históricos que existen en diversos lugares también respecto de la figura de Vicente Benavides. Para ir culminando la entrevista, Nelson, si tuviéramos que realizar un análisis respecto de su legado en la historia de nuestro país, y específicamente para nosotros como penquistas, ¿qué podríamos hablar de Vicente Benavides? Vicente Benavides es una persona que triunfó por méritos propios. Nadie lo puso ahí por ser hijo del virrey del Perú, por ser hijo del gobernador, por ser hijo de la aristocracia, como pasó con O'Higgins, Carrera, Rodríguez. El mismo Freire en alguna medida, él también conquistó los espacios, pero todos en general eran de las élites. Benavides no, y logró tener el máximo cargo, claro, en un contexto de catástrofe absoluta para el Imperio Español. Pero yo creo que él podría ser, en ese sentido, más allá de los distintos artilugios que ocupó para llegar ahí, porque la guerra a muerte, como te digo, y él era muy religioso, era muy religioso, pero no tenía ningún problema en saltarse las reglas que le imponía en este caso era cristiano católico. Se saltaba las reglas, ¿no? Pero él logró llegar a donde llegó. Rápidamente fue abandonado, y ahí Juan Manuel de Picó tomó la ventaja en este sentido, y él fue el que después comandó los ejércitos del rey, pero no tuvo nombramiento oficial. Pero Benavides escapó por barco, quería llegar al Perú, lo traicionaron a la altura, creo que fue en Valparaíso. Baja Benavides, es conducido a Santiago, lo montan en un burro, lo hacen caminar por la plaza, pidió clemencia a Benavides, y O'Higgins no se la dio. Fue ahorcado Benavides, luego fue sacado su cuerpo a la salida de Santiago, le cortaron la cabeza, que es el dibujo que está ahí, que lo vio un viajero de la época y lo graficó, y sus brazos con sus piernas fueron motivo de disputa entre Prieto y Freire. O sea, lo que le pasó a él grafica la brutalidad de la época. Y las piernas, no recuerdo si terminaron en Concepción, y los brazos en Chillán, o al revés. Y pues estacados, y la cabeza estacada un montón de tiempo en la Plaza Santiago. Y su torso fue quemado afuera. Ese fue el fin de Benavides. Su viuda quedó la viuda quedó obviamente viva, no le hicieron nada. Pero ese fue el término del gran Vicente Benavides. ¿Para ti es querido o odiado? Yo creo que es una figura, si uno
la objetividad dicen que en historia, en periodismo no existe, pero si fuéramos objetivos, es un hijo de su época, de su contexto. Muchos se traicionaban. O'Higgins mandó a matar a Carrera, mandó a matar a a Rodríguez, Carrera mandó a matar a otros tantos. Entonces, si juzgamos con la misma balanza, la verdad que Benavides no tiene tantos pecados más o tantos pecados menos que en ese contexto que los demás. Yo diría que es un personaje injustamente invisibilizado, es muy importante, pero ojo, que en España es levantado como un patriota, como un defensor de la soberanía española y del rey. O sea, acá en Chile es mal visto y olvidémonos de Benavides, pero allá no. Nelson, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros, historiador y académico de la Universidad de Concepción, quien sin duda nos profundizó respecto a esta figura controversial, pero que es parte importante de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Nelson. Chal Tomay. Chal.